Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 6. Bueno, ahora ya nos vamos a introducir en integración sensorial, pero en relación con personas con TEA. Así que la dejo a Vane para que comience con su charla. Bueno, muchas gracias, Patri. Bueno, efectivamente, la clase de hoy va de integración sensorial en trastornos de espectro autista. Vamos a ver un poquitito el principio de qué se trata el trastorno de espectro autista, así como hicimos un resumen de qué se trataba el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Vamos a ver al principio, cuando empecemos la presentación, un pequeño videíto. La idea es poder, ¿vieron cuando yo les decía, vemos conducta y pensamos en sensorial? Bueno, en el video refleja eso mismo, pero al revés. Eh, Muestra cómo es posible que vea el mundo, el ambiente, ¿no? Al menos el ambiente circundante de una persona, en este caso es un niño con trastorno espectro autista. Vamos a ver que de todas formas el trastorno espectro autista dentro de lo que es la integración sensorial tiene muchas posibilidades de presentación, pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo que es esta dificultad de filtrar información? ¿Sí? Eh, y de darle relevancia a algunas cuestiones del entorno y otras pasarlas como a segundo plano, ¿sí? En nuestro procesamiento, ¿sí? Bueno, esto puede llegar a ser muy difícil para las personas con trastornos de espectro autista, ¿sí? Entonces, el video, por supuesto que lo que muestra es una cuestión que es lo que puede mostrar un video, visual y auditiva, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que además de eso visual y auditivo, también las sensaciones que pueden llegar a mezclarse y que pueden no llegar a filtrarse, ¿no? Es decir, o sea, en verse todas en mismo plano de importancia, a la vez que lo visual y lo auditivo puede estar involucrado lo olfativo, ¿sí? Y por supuesto, como ya vimos, lo táctil, si además de todo eso que este nene ve y siente y percibe, está sintiendo algo táctil y si además hay algo vestibular que puede estar llegando a generarles mayores sensaciones que la que le generaría al resto de la población, ¿no? Eh, Digo, para que nos pongamos un poquito nosotros que ya sabemos de qué se trata esto y todos los sistemas sensoriales, que además de ver este recorte y esta falta de filtro entre lo visual y lo auditivo, sepamos que esto además puede estar también condicionado por una falta de filtro también del resto de los sentidos involucrados, que obviamente no lo podemos ver en un video, porque en un video no podemos sentir corporalmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Eh, bueno, lo vemos un poquitito para que vean de qué se trata y después ya arrancamos con lo que es el trastorno espectro autista, ¿sí? La anterior, Patri. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Bueno, esperemos que se haya podido apreciar, ¿no? el video. Sí se registran un poco de algunas cuestiones interoceptivas en lo que es el video, porque ustedes fíjense que en un momento se empieza a sentir la agitación, ¿no? Y cómo esa respiración empieza a elevar, y a la vez de cómo esa respiración empieza a elevar cuando todos estos estímulos le llegan al mismo tiempo. Y él dice después, es mucha información, procesa mucha información. Cómo él usa una estrategia que es la del conteo para intentar autorregularse, ¿sí? Vieron que charlamos de la estrategia del contar hasta 10 y demás, para intentar autorregularse, y se nota que él empieza a respirar un poco mejor, ¿sí? Hasta que incluso, bueno, después eso se logra de todas formas sobrepasar. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la conducta de que el nene se tira al piso, de que tironea a la madre, ¿no? Y el juicio de los demás, ¿no? De las demás personas. Y esto es, bueno, cómo alrededor el resto de las personas observa esa situación, ¿sí? Bueno, muchas veces eso también puede llegar a generar presión, más allá de todos los estímulos que se están percibiendo al mismo tiempo, y muchas veces ya los estímulos sobrepasan tanto que ni siquiera eso podemos llegar a registrar, ¿sí? A veces la presión social recae más sobre los cuidadores que sobre la propia persona, porque bueno, la propia persona ya demasiado tiene con todo lo que está sintiendo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, era como para ver un poquitito la idea de cómo es posible, una de las formas en las que una persona con trastorno espectro autista pueda llegar a tener una dificultad en el procesamiento de la información, ¿sí? Vamos a ver un poco, adentrarnos un poco en lo que es el trastorno espectro autista y lo que es el diagnóstico, ¿sí? Es un trastorno de neurodesarrollo, con el que se nace, ¿sí? Por lo general también el diagnóstico es en la infancia, y vamos a ver, Patri, pasada a la siguiente, pues estamos haciendo un resumen, ¿sí? Es un trastorno de neurodesarrollo que les decía comienza en la infancia y dura toda la vida, ¿sí? Y dentro de lo que son los criterios diagnósticos del DSM-5, ya lo mencionamos en la clase de TDAH, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Patologías Mentales. Los criterios diagnósticos se van a ver impactados en dos dominios de funcionamiento, ¿sí? El primer dominio va a ser en alteraciones persistentes en la comunicación e interacción social, y el segundo dominio van a ser patrones de comportamiento restringidos, repetitivos, ¿sí? Vamos a ver dentro de lo que es el dominio A, que va a haber alteración en la reciprocidad social, va a haber déficit en conductas de comunicación no verbal, déficit en el desarrollo y comprensión de las relaciones. Para llegar al diagnóstico de trastorno de espectro autista, dentro del primer dominio deben cumplirse los 3 criterios que están mencionados, ¿sí? Y fíjense que dentro de lo que es patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, vamos a tener 4 criterios. De estos 4 criterios posibles deben cumplirse 2, ¿sí? Y en relación con lo que es la versión del DSM, la quinta edición del DSM,
Está incorporado a partir de esta revisión, de esta versión del DCM, lo que son trastornos sensoriales, porque en el DCM-4, en la versión anterior, no estaban como criterio diagnósticos identificados, ¿sí? Sí vamos a ver que si bien deben cumplirse 2, por tanto, los trastornos de déficit sensoriales pueden o no aparecer, ¿sí? Vamos a ver que la incidencia de trastornos de déficit de procesamiento sensorial en el trastorno espectro autista es altísima, ¿sí? Estamos hablando de un 90% de incidencia. Entonces, si bien, bueno, deben cumplirse solo 2 criterios, es un criterio bien fuerte ¿no? Dentro de estos 4 criterios tenemos movimientos motores, uso de objetos, habla estereotipado repetitiva, insistencia en lo mismo, adherencia inflexible a rutinas o patrones ritualizados, intereses altamente restringidos, fijos e intensos, y patrones de procesamiento sensorial deficitario, ¿sí? Hiperreactividad o hiporreactividad o estímulos sensoriales o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno, ¿sí? Pasamos a la próxima, Patri. Lo describí así, esto es lo que les decía, que fue agregado a partir de la 5ª versión del DCM, ¿sí? A partir de donde se reconocen las diferencias del procesamiento sensorial como criterio diagnóstico. Bien. Dentro de lo que es el trastorno espectro autista nos vamos a encontrar, bueno, con 3 niveles, ¿sí? 3 posibles niveles de necesidades de apoyo, ¿sí? Dentro de los 2 dominios, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos personas con trastorno espectro autista nivel 1 que necesitan ayuda, ¿sí? Y que necesitan, la ayuda no es tan importante como ya sí lo son en el nivel 2 y en el nivel 3, siempre hablando de estos 2 dominios, la comunicación y las conductas repetitivas. Entonces nos vamos a encontrar, ahora como dice, no vamos a leer puntualmente qué tipo de apoyo van a necesitar en cada uno, porque esto es más técnico, ¿sí? Pero sí tenemos que saber que según la necesidad de apoyo que necesite esa persona, podemos estar hablando de una persona con un trastorno espectro autista de nivel 1, que va a ser bastante funcional, ¿sí? Dentro de lo que es su vida diaria, o personas con mayores necesidades de apoyo que van a requerir precisamente eso, ¿sí? Mayores adaptaciones para lo que es la comunicación y para lo que es sus conductas, ¿sí? Esto lo que nos va a mostrar es precisamente por qué la denominación de trastorno de espectro autista, ¿sí? Por eso es la mención de un espectro, es decir, no hay 2 personas iguales. Y pasamos a la otra, Patri, o que tengan las mismas características, si bien todas van a tener fallas en la interacción social, en la comunicación, en el comportamiento en intereses restringidos, en comportamientos repetitivos y demás, vamos a encontrarnos con una diversidad muy grande de personas con este mismo trastorno, ¿sí? No hay un solo tipo de autismo, cada persona con TEA es única, hay respuestas diversas en quienes los síntomas de autismo se manifiestan en distintos grados, de forma diferente, y su evolución también varía, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos al autismo hablamos de diversidad neurobiológica, porque si bien decimos va a haber desafíos en estas áreas, en estos 2 dominios, ¿sí? Nos vamos a poder encontrar con mayores desafíos o con menores desafíos. También esto va a estar influenciado
por sí nos encontramos con personas que tienen trastornos de espectro autista que además tienen una discapacidad intelectual, ¿sí? Ustedes saben que el trastorno de espectro autista puede estar acompañado con discapacidad intelectual o no, ¿sí? Como a la vez puede tener bastantes otras comorbilidades dentro de lo que son los otros trastornos de neurodesarrollo, ¿sí? Pero hay personas que tienen trastorno espectro autista que tienen algún grado de discapacidad intelectual y otras personas que no tienen discapacidad intelectual, ¿sí? Y por supuesto, las necesidades de apoyo también van a estar influenciadas en el caso de que tengan también alguna discapacidad intelectual asociada, ¿sí? Pasamos a otra diapo. Bueno, vamos a ver algunas de las características más comunes y nos vamos a centrar en lo que es la flexibilidad, ¿sí? Porque es lo que está o va a estar más relacionado con lo que tiene que ver con la integración sensorial, ¿sí? Las personas con trastorno de espectro autista, la principal teoría del núcleo central de disfunción habla de disfunciones en lo que son las funciones ejecutivas, ¿se acuerdan que las vimos? ¿Sí? Y en la teoría de la mente, que es la capacidad de entender estados mentales en otras personas, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, sensaciones, ideas, ¿sí? En otras personas. Entender que otra persona puede estar pensando, sintiendo diferente a lo que en mi mente está ocurriendo, ¿sí? Bueno, todo esto en qué teoría de la mente, función ejecutiva, en qué se va a manifestar de forma más fuerte en la flexibilidad, ¿sí? En lo que es la inflexibilidad comportamental. ¿Por qué? Porque si yo tengo todas esas dificultades, como ya vimos, para entender el mundo que me rodea, por supuesto que lo que se mantenga igual, ¿sí? Y lo que se mantenga fijo y sea siempre lo mismo, me va a dar seguridad en este mundo que puede llegar a ser un caos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de personas que suelen ser muy inflexibles, tanto cognitivamente como comportamentalmente, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de en qué se va a manifestar todo esto, el malestar o reacciones catastróficas frente a los cambios en el entorno. Cambios en el entorno, cambios de rutinas, cambios de expectativas, cambios de actividad, ¿sí? Sin anticipación, por supuesto. Intereses y preocupaciones limitados, con más mecánica que significado. Esto se va a ver bastante en el juego, ¿sí? En esto, bueno, en la imagen como del chiquito que está ilustrando la diapositiva, ¿sí? Esto de la alineación de los objetos y demás. Apego excesivo hacia determinados objetos, relativa exclusión de otros intereses. Habíamos visto también que es un criterio, ¿sí? Esto de los intereses restringidos. Manierismos, estereotipias motoras, que también pueden llegar a tener función de autorregulación. Adhesión a rutinas y rituales disfuncionales, preocupación por intereses inusuales, limitados y repetitivos. Pueden poseer un abundante almacén de información, pero tienen problemas para aplicar ese conocimiento de manera significativa, ¿sí? Y muchas veces es información que no es funcional. Pueden saber, en el caso de los niños y sobre todo de los varones, es muy común el apego hacia los dinosaurios, por ejemplo. Entonces pueden saber los nombres y las características de un montón de dinosaurios distintos, que uno decía, mira vos, había tanto, no tenía ni idea, y bueno, pero funcionalmente después se puede llegar a complicar el aprendizaje de, no sé, cuestiones más que tengan más relación con la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo. O bueno,
por supuesto, cuestiones académicas, ¿no? Vamos a ver eso como característica principal, ¿sí? Y hay algo, yo hice el apartado porque si no estamos dando una clase de autismo, entonces no nos vamos a explayar mucho, sí vamos a ver algunas características muy puntuales y eso relacionado, por supuesto, con la integración sensorial, ¿sí? En las chicas, en las mujeres con trastorno espectro autista, vamos a encontrarnos que tienen características muy distintas a lo que son los varones. Y que a veces por ahí esto que tiene que ver con los intereses restringidos no se nota tanto porque por ahí no son tan estrafalarios como dinosaurios, sino que intentan copiar más al entorno social y los intereses restringidos por ahí suelen ser más socialmente aceptados y socialmente más vinculados hacia lo que se espera de su género, ¿sí? Por ejemplo, de Barbies, de ponis, ¿no? de ese tipo de cosas. Entonces están como con mucha información sobre este tipo de cuestiones y pueden no detectarse tanto, ¿sí? Porque se le puede llegar a atribuir al género y demás. Y en realidad muchas veces esto está más relacionado con lo que es una copia social, ¿sí? En las mujeres, esto con respecto a las niñas, con las mujeres pasa lo mismo, las mujeres los que tienen, las mujeres con trastorno espectro autista, es mayor posibilidad de camuflaje, ¿sí? Y es esto de pasar más desapercibidas por estas copias del ambiente, ¿sí? Y nosotros, ustedes fíjense que cuando hablábamos de déficit de procesamiento sensorial no hicimos diferenciación de género porque la incidencia en cuanto a género es más o menos similar, ¿sí? ¿Qué pasa con las mujeres con trastorno espectro autista? Y en realidad con las mujeres, digo. Llega un momento por ahí en el que las exigencias suelen ser más significativas que en el caso de los varones, entonces estamos hablando por ahí de necesidad de maquillaje o de determinados peinados o de usar tacos o de determinadas prendas de vestir que de por sí resultan ser más incómodas, ¿sí? Para lo que socialmente está relacionado con lo que es los roles de las mujeres, digamos, socialmente impuestos históricamente. Y entonces, si estamos hablando de déficit de procesamiento sensorial, quizá con un mismo umbral entre un varón y una mujer de receptividad táctil, y en la mujer se va a notar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda social es mayor, ¿se entiende? O sea, al tener más exigencia social en estas cuestiones, y entonces se va a notar más, ¿sí? Pero bueno, por eso hice como esta salvedad entre, bueno, lo que es el autismo en mujeres, porque de por sí se presenta diferente a lo que es el autismo en varones, ¿sí? Patri, pasamos al siguiente. Bueno, eso eran niñas, estos mujeres, ¿sí? Pero bueno, ya lo dije, lo resumí antes, así que lo seguimos. También. Porque en realidad, fíjense, pásame la anterior. Acá, déjame acá. Estamos hablando de autismo en mujeres y fíjense que dice alteraciones sensoriales que implican patrones complejos en la gestión del contacto físico, la sexualidad, hábitos como acudir a un supermercado, compartir tiempo en situaciones sociales, por ejemplo, de cumpleaños, de bodas, de funerales y demás. Alteraciones sensoriales que interfieren en la consecuencia de en la consecución, de metas cotidianas relacionadas con el área laboral, de desarrollo profesional, así como en la autonomía, los traslados y los viajes. Sí. ¿Por qué pasa esto también? Que al haber, en el caso de las mujeres, mayor camuflaje, ¿sí? Y mayor habilidad quizá para sostener una interacción social, pero con mayor costo intrapersonal, porque genera muchísimo estrés,
todo lo que es social genera muchísimo estrés, entonces lo que vamos a notar es un estado, por supuesto, de mayor irritabilidad y de mayor actividad corporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es estresante, todo lo que son estresores, van a estar acelerados en el caso de las mujeres, ¿sí? Y en ese caso, por supuesto, también va a haber mayor alertividad sensorial, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que es en general. Si yo quería hacer esa salvedad en relación a cómo se presenta, cómo se puede llegar a presentar tanto en varones como en mujeres, y para hacer como una pequeña mención, digamos, porque las diferencias van a ser encontradas en estos puntos de los que estuvimos hablando. ¿Sí? Dentro de lo que es el trastorno espectro autista general, vamos a encontrarnos como fortaleza la capacidad para aprender visualmente. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablemos de recursos de aprendizaje, de recursos de comunicación y demás, nos vamos a tener que basar en la capacidad de aprender de manera visual, en su procesamiento visual, porque es una fortaleza, ¿sí? Memoria visual, habilidad para aprender y seguir rutinas, intereses limitados pero altamente motivantes. Todas estas son fortalezas de las personas con trastorno espectro autista. Entonces, la mayoría de las personas con TEA, con otros trastornos de neurodesarrollo también, tienen una ruta de aprendizaje preferentemente visual, ¿sí? Entonces, por eso mismo vamos a ver que es esencial que los apoyos estén relacionados con recursos visuales, ¿sí? Pasamos, Patrick. ¿No ven lo que les decía antes sobre el tema de la incidencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos la incidencia entre un 40 y un 60% en personas con TDAH? Fíjense en el caso del trastorno espectro autista, más del 90% de personas con TEA muestran un perfil diferencial en el procesamiento sensorial, ¿sí? Que se manifiestan a lo largo de todas las modalidades sensoriales, ¿sí? Fíjense la incidencia en desórdenes de modulación sensorial. En la población típica tenemos entre el 5 al 10%, y en población de trastornos de neurodesarrollo en general están entre 10 y el 90%, y diferencia a nivel motor fino y grueso en TEA tenemos, fíjense, del 30 al 100% de los casos, y las habilidades motoras finas también muestran deterioro en la adolescencia y en la edad adulta. Fíjense que la incidencia es altísima, ¿sí? La correlación entre trastorno de espectro autista con déficit de procesamiento sensorial, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno, esto es un poquito como lo que ya venimos hablando bastante en relación a lo que yo les decía en general, ¿sí? Vemos, vemos conducta, pensamos en sensorial, bueno, ¿qué pasa eso en relación al autismo, ¿sí? ¿Qué vemos? Dentro de lo que vamos a ver, rabietas, estereotipias, posibles conductas que parecen agresivas y demás, y qué es lo que hay atrás de eso, ¿sí? ¿Por qué esta manifestación? Bueno, vamos a ver, por supuesto, ansiedad, estrés, todo esto que tiene que ver con los déficits, los distintos déficits de procesamiento sensorial, baja tolerancia a los cambios y demás. Vamos a ver todo lo que está pasando internamente a esa persona para que pueda llegar a tener este tipo de conductas que son las que uno ve, ¿sí? Entonces, esto de decir, bueno, yo veo cómo está actuando una persona y nada, lo que intentamos pensar es siempre qué es lo que está pasando internamente, por qué se manifiesta de esa forma, ¿no? Pasamos, Patri.
Ahora vamos bien puntualmente ya los déficits de integración sensorial en personas con TEA, ya bien puntualizando esto. Vamos a encontrarnos, por supuesto, con problemas en la detección, orientación y registro del input sensorial, discriminación y dificultades en la modulación y procesamiento sensorial, y nos vamos a encontrar con patrones de hiper y hiporrespuesta o patrones mixtos. Y en autismo el patrón mixto es muy común, ¿sí? Ahí vemos más en detalle. Pasa, Patri. Bueno, en características frecuentes vamos a ver hiper o hiporreactividad sensorial, perfiles mixtos y fluctuantes. Esto es bastante típico del trastorno espectro autista, ¿sí? Dificultad para filtrar estímulos irrelevantes, como veíamos en el video, pero imagínense que también estamos hablando de estímulos intracorporales, ¿sí? O táctiles, que por supuesto no lo vemos en un video, ¿sí? Procesamiento fragmentado o intenso de la información sensorial, ¿sí? Fragmentado es esto de la falta de integración precisamente en una información completa, ¿sí? Es decir, registro un estímulo, quizás sé de dónde viene, pero no puedo integrarlo dentro de un contexto, ¿sí? Generalmente pasa cuando sobrepasa mi umbral ese estímulo, ¿eh? Bueno, por supuesto, este procesamiento intenso de algunos estímulos particulares. Diferencias en habituación sensorial. A veces la habituación tarda mucho en poder lograrse. La habituación es que ante la presentación de un mismo estímulo seguido y sostenido, uno ya empieza como o a no registrarlo o a que no moleste, digamos, ¿no? Por ejemplo, supongamos un estímulo auditivo, ¿sí? Entonces, si yo voy escuchando un poquito cada vez de algo que puede ser un estímulo agudo y que en una primera instancia me molestaba, si yo lo escucho seguido, va a dejar de molestarme en algún momento, porque mi sistema lo habituó, ¿sí? De hecho, es uno de los principios en los que trabajamos cuando hacemos desensibilización, en la habituación, ¿eh? Cuando nosotros hacemos una exposición de un estímulo que genera aversión y la hacemos de manera controlada y vamos incrementando esa exposición de ese estímulo, antes de incrementar un pasito más, tenemos que lograr habituación del sistema. Es decir, que mi sistema sensorial ya no le genere aversión, sino que le genere acostumbramiento. ¿Sí? Yo expongo un poquito, expongo, siempre la misma cantidad, expongo, de manera controlada, muy ínfima y demás. Una vez que ya eso no genera nada, es que el sistema está habituado y ahí recién puedo subir. En las personas con trastorno espectro autista, este logro sensorial de habituación está mucho más aletargado, ¿sí? Es decir, es mucho más difícil generar habituación en una persona con trastorno espectro autista, ¿sí? Y esa también es una de las características sensoriales particulares, además de lo mixto, son como dentro de los tipos de procesamiento que nosotros ya estuvimos viendo, más o menos algunos ejemplos y demás, son como las cuestiones que vamos a ver más típicas en el autismo, ¿sí? Así como hablábamos por ahí en TDAH, lo que es el nivel de alerta, bueno, acá tenemos estos déficits más que nada en habituación, en patrones, en encontrarnos con patrones mixtos y demás como más característicos. ¿Sí? Bueno, búsqueda o evitación de estímulos específicos, y esto es suele darse con mayor intensidad, ¿sí? De hecho, suele darse con mucha intensidad. Necesidad de predictividad y control sensorial, por supuesto, ¿sí? Y de anticipación, ¿eh? Pero esto, cuando yo digo suele darse con mayor intensidad,
es que también nos vamos a encontrar con evaluaciones de perfiles sensoriales, que se acuerdan que yo les decía, dentro de la evaluación del perfil sensorial tenemos estándares de tipicidad, digamos, dentro de lo que es una línea media de procesamiento, y tenemos como registro una posible desviación estándar, ¿sí? O dos posibles desviaciones estándar en el caso de umbrales extremos. Bueno, en el caso de trastorno espectro autista es muy común que nos encontremos con dos desviaciones estándar en algunos de los sentidos, es decir, con umbrales extremos, ¿sí? En otros trastornos de neurodesarrollo que vamos a encontrar mayor incidencia, como ya vimos, de déficit de procesamiento sensorial y de déficit en modulación, es más probable que nos encontremos con una desviación estándar, ¿sí? Cuando ésta se presenta. Pero en el caso del trastorno de espectro autista es muy común que nos encontremos con dos. Bien. Sí, Patri. Perdón, tengo que cortar un minuto porque tengo que ir a ver a mi mamá que está... Corto un segundo, espera que pongo... Esperamos, sí, dale, no hay drama. Entonces nos vamos a encontrar con manifestaciones funcionales como sobrecarga en ambientes impredecibles, fatiga por esfuerzo de procesamiento, ¿sí? Y esto también es muy común, y eso que yo les decía, bueno, suele pasar mucho en lo que es las mujeres porque están todo el tiempo con la sobrecarga social de actuación y demás. Nos pasa en general con todas las personas que tienen déficit de procesamiento sensorial, en general asociados a trastorno espectro autista, porque el esfuerzo de procesamiento llega a ser demasiado alto, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, ¿para qué exponerlo tanto, no? Y ahí es donde vemos por ahí la necesidad de utilizar bloqueadores y demás, porque decimos, bueno, realmente su sistema se está sobrecargando mucho. ¿Para qué llegar a ese extremo? ¿Sí? Aparte tenemos que pensar que una persona que tiene su sistema con mucha sobrecarga sensorial, por supuesto va a tener muchos estresores, mucho cortisol y demás, y eso también va a generar cuestiones que tienen que ver con el estado de ánimo, con el humor general, y porque va a ser una persona que esté más irritable, y es lógico, más molesta, ¿sí? Porque realmente está sintiendo una molestia en su cuerpo. Y con el estado de ánimo, obviamente, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con dificultades en atención compartida y en participación, ¿sí? Es bastante obvio que si yo me estoy sintiendo de esta manera, todo lo que tenga que ver encima con un desafío de participación social, que ya vimos, es el principal déficit dentro de lo que es el autismo, imagínense, desafío fuerte más desafío fuerte es un montón, ¿sí? Conductas repetitivas con función regulatoria, ¿sí? Porque esto sí nos va a ayudar, todo lo que sea repetitivo me va a dar seguridad. Necesidad de rutinas sensorialmente seguras, ¿sí? Uso de movimiento, presión o aislamientos temporales para autorregularse. Y yo decía, bueno, esto de necesidad de rutinas sensorialmente seguras, y bueno, tenemos millones de ejemplos de esto, pero me parece que es bien gráfico el ejemplo de la selectividad alimenticia, ¿sí? Si yo imagínense que estoy con toda esta sobrecarga sensorial y encima con todo el estrés del que hablábamos, ¿sí? Para funcionar y demás, y encima tengo que darle a mi sistema un desafío altísimo como es introducir a la boca, que es un lugar que ya vimos, súper invasivo y demás, algo que no sé con qué me voy a encontrar, ¿sí? Sensorialmente es un montón. Más allá de si, que puede ser que no haya puntualmente algo extremo oral, pero ya con lo que es una sobrecarga generalizada,
eso también va a estar exacerbado, ¿sí? Por eso es que dentro de lo que es la repetición y las cuestiones seguras, lo que es invariable siempre es más seguro. Por tanto, todo lo que es procesado, galletitas de la misma marca o lo que es fideos de la misma marca y demás. ¿Por qué? Porque no cambian, ¿sí? El sabor es siempre el mismo, la presentación visual es siempre la misma, ¿sí? Si yo te doy una frutilla, por ejemplo, está bien, te puede gustar la frutilla, pero vos no sabés con qué sabor exacto te vas a encontrar cuando esa frutilla llegue a tu boca, porque a veces puede estar más agria, a veces puede estar más dulce, la textura también puede ser distinta. Hay frutillas que están duritas, ¿no? Como carnosí, y otras que están como más acuachentas y demás. Entonces, imagínense todas estas variantes sensoriales dentro de una misma categoría, frutilla, imagínense dentro de cosas totalmente nuevas, ¿sí? ¿Cómo pueden llegar a operar? Yo Nada, pensaba, sí, ¿no? Pati. Pensaba que esto, digamos, la selectividad da seguridad, pero bueno, como vos decías antes, se puede hacer todo un trabajo de desensibilizar, porque la selectividad da seguridad por un lado, pero, o sea, nutritivamente y en lo que es la salud física de alguien, la selectividad no es algo recomendable, ¿sí? Entonces, en este sentido, siempre hay que hacer como, bueno, entiendo la dificultad que le implica aceptar algo nuevo, pero es un derecho de la persona estar bien y estar saludable. Entonces, es Por la supuesto. discusión de siempre, ¿no? Como una cuestión de, bueno, sí, es su forma, es lo que él aprendió, pero necesitamos que vaya cambiando esto, porque el ser inflexible reduce mucho la calidad de vida. Obvio, Entonces, sí, por esto hay que supuesto. tenerlo claro, porque si no muchas veces se justifica, digamos, eh, no trabajar determinadas cosas en algunos de los chicos cuando son muy inflexibles, porque justamente es lo que le gusta. No hay, a ver, siempre es esto, ¿no? No hay capacidad de decisión cuando no hay alternativas. O sea, yo no puedo decidir cuando mis alternativas son muy poquitas. O sea, eso Y cada no vez es más restringidas, porque cada vez claro, la claro, seguridad cada vez pasa a ser más limitada, o sea, claro. la opción. Claro, entonces ahí hay que entender que no es que es lo que al chico le gusta, sino que es lo único que conoce. Entonces, como es lo único que conoce, es en lo que puede elegir. Hay que darle Ujú. amplitud en sus experiencias para que tenga el derecho a poder elegir otras cosas, digamos, ¿no? Hay que también pensarlo un poco de este lado porque si no genera confusión. O sea, como que, digamos, como que a veces el no respetar la selectividad es ir en contra de sus gustos y en realidad no es así, digamos. Está comprobado que no es así, o sea, no es algo que decimos nosotros, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con que cualquiera, es como decir que alguien que no tiene acceso a determinadas cosas porque nunca las tuvo, por ejemplo, alguien que vive en un lugar donde no llega el agua potable, donde no llega el gas, o no tiene derecho a tenerla. No, o Ujú. sea, la cuestión es que tenemos que pensar cómo llega eso hasta ese lugar, digamos. ¿No? Es como que hay que pensarlo desde ese lado, digamos, ¿no? Como que... Sí, sí. eh, De hecho, es una de las primeras cosas que nosotros siempre decimos a la familia. No hay que tomar la primer negativa como una cuestión de gusto. Es decir, al chico no le gusta, entonces no se lo doy. No, la primera negativa es obvia que va a ser por inflexibilidad. Y la segunda y la tercera. Tenemos que trabajar precisamente la habituación y a partir de la habituación la desensibilización. ¿Sí? Pero ¿cómo llego a desensibilizar? Tengo que habituar pasito por pasito, pasito por pasito. Estamos viendo cuáles son las manifestaciones funcionales para entender de dónde sale eso, cuál va a ser nuestro punto de partida, porque ese va a ser nuestro punto de partida para trabajar
Pero de ahí lo que vamos a pretender es, por supuesto, ayudar con todas estas cuestiones, ¿sí? No mantener eso como zona de confort desde donde no puedo salir, ¿sí? Porque si no vamos a limitar todo el tiempo, no es la idea. ¿Sí? Así que nada, gracias Patri por el aporte siempre, obvio. Bien, pasamos. Bueno, vamos a ver, vamos a pensar por ahí que cuando hablábamos de conductas socialmente inadecuadas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las personas con otro tipo de trastornos de neurodesarrollo, vamos a ver que quizá cuando hablamos de autismo, podés pasar a la siguiente, nos vamos a encontrar muchas veces, ¿sí? Con crisis. A mí no me gusta usar la palabra crisis cuando hablamos de una conducta socialmente inadecuada porque no lo es. Cuando hablamos de una crisis es porque realmente hay una pérdida de control, ¿sí? Es muy común que las personas con trastorno espectro autista lleguen a tener crisis por abrumación sensorial, ¿sí? Es decir, por colapso de todos los sistemas. ¿Por qué digo esto? Porque ni siquiera una desregulación, a veces yo separaba esto de, bueno, conducta socialmente inadecuada y desregulación cuando hablábamos de trastorno por déficit de atención, ¿sí? Y hiperactividad. Ahora podemos hablar por ahí de cuestiones más intensas como, bueno, berrinche, crisis sensorial, en este caso, porque la desregulación por ahí es esto de, como le pasaba, ¿se acuerdan que yo les comenté a mi paciente Apocho? Que bueno, que salía corriendo con el tacto social en la puerta de la escuela, se abrazaba a la mamá y demás, pero todavía seguía habiendo un poco de control voluntario sobre eso. Es decir, no se llegaba al extremo de lo que nosotros en integración sensorial llamamos un shutdown, es decir, un cierre total de canales. ¿Por qué? Porque ahí sí mi sistema se sobrepasó. Y ahí no tengo nada de control sobre mi cuerpo, ¿sí? Es decir, es tan extremo la sobrecarga sensorial, es tan extremo que ninguno de los sistemas queda con control voluntario, ¿sí? Todos los sistemas sobrepasan umbrales, ¿sí? Simultáneamente. Ahí es donde se pierde totalmente el control y ahí es donde podemos hablar de una crisis por abrumación sensorial. Y yo digo, bueno, ¿por qué esto es más pertinente mencionarlo de esta manera en autismo? Porque nosotros en autismo quizás nos vamos a encontrar con manifestaciones mucho más floridas. Podemos llegar a encontrarnos, ¿sí? No es que sea condición sí o sí de todas las personas con autismo. Podemos llegar a encontrarnos con manifestaciones mucho más floridas, ¿sí? No es solo un simple grito, conducta, oposición, no quiero hacer la tarea o lo que sea, ¿sí? Sino, bueno, un berrinche bien florido o no es solo una desregulación puntual que puede compensarse de manera más o menos rápida, pero que se compensa dentro de un tiempo, qué sé yo, no mayor a media hora, digamos, pero en autismo nos podemos encontrar con crisis de abrumación sensorial muy intensas, ¿sí? A veces sobrepasan incluso la media hora. Miren de lo que les estoy hablando, imagínense con una sensación de falta de control sobre su propio cuerpo tan sostenida en el tiempo. Es realmente un montón. Entonces, vamos a hacer esta diferenciación. De nuevo, tomamos esto como, bueno, si hay control, no hay control, cuál es la función de la conducta en el caso de un berrinche y qué pasa en una crisis, ¿sí? De abrumación sensorial. Entonces, un berrinche es un estallido emocional que sucede cuando un niño está tratando de obtener algo que quiere o que necesita. Sí, tiene control sobre esa conducta y pasa a veces
que una conducta de berrinche puede ser muy intensa, y que después se transforme también en una desregulación sensorial. ¿Por qué? Porque ya perdí de tanta manifestación, ¿sí? Puedo llegar a perder después ya sí control sobre mi cuerpo, ¿sí? Sobre la manifestación que estoy proyectando, digamos. Pero bueno, sí tenemos que hacer esta diferencia, ¿sí? Y observar cuál es la función de la conducta en el caso de un berrinche y qué es lo que está pasando en el caso de una crisis sensorial. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Y lo vamos a diferenciar por esto que decíamos ya un poquito, sí, la vez pasada, cuando hablábamos de conducta socialmente inadecuada y desregulación. Es decir, en lo que es la crisis, la persona no va a tener nada de control. Si vos le proponés algo o pretendés que te mire y demás, posiblemente no lo pueda hacer, ¿sí? En un berrinche, el berrinche se va a desplegar cuando haya gente delante, ¿sí? Porque precisamente está buscando obtener algo o evitar algo, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene desplegar un berrinche si no hay nadie que me esté mirando, digamos? Ese control sobre la conducta está presente en el caso del berrinche, en el caso de la crisis no va a estar. Y en el caso de la crisis por abrumación, lo que vamos a ver es que por ahí sí puede pasar que la persona intente hacer un shutdown, es decir, un cierre total de canales sensoriales, ¿sí? O puede hacer un despliegue como de descarga, de mucha descarga de todo ese estrés que está sobrepasado dentro del cuerpo. Entonces podemos tener también conductas que pueden llegar a aparecer como de lucha, también de huida, de salir corriendo y nada, y sin medir riesgos y demás, salir corriendo por correr, digamos, y correr por correr, ¿sí? Sin ver hacia dónde, sin ver adelante de quién, sin ver nada. Esto pasa a veces también en Navidad, que decimos, bueno, es uno de los riesgos de la pirotecnia de alto impacto sonoro, que pasen estas cosas y los chicos muchas veces responden porque su sistema de alerta responde de esta forma y es la de salir corriendo, ¿sí? Y bueno, y lamentablemente hemos tenido accidentes conocidos por salir corriendo sin medir a dónde, sin mirar, digamos, sin mirar, ¿sí? Y demás. Bueno, pasamos, Patri. Bueno, esto sí ya lo venimos charlando. ¿Qué pasa en un berrinche? Hay una necesidad comunicativa de obtener algo, de evitar algo que no me gusta, finalizar una actividad, de comunicar algo, ¿sí? En el caso de la crisis sensorial o de la desorganización de la conducta por una desorganización sensorial, vamos a tener una necesidad de calmarse o de alertarse, de organizarse, de organizar los sistemas, ¿sí? Pasamos, Patri. Bien. Frecuentemente un niño puede detener un berrinche si obtiene lo que quiere o si es recompensado por comportarse de manera más apropiada, que esa es la intervención que vamos a hacer. No, por supuesto, darle lo que quiere en el momento del berrinche, ¿no? Pero bueno, es el tema para identificarlo. Es decir, quiero un caramelo, yo le doy un caramelo para el berrinche. Claramente lo que está haciendo es un capricho, digamos. Una crisis, en cambio, es probable que no termine cuando un niño obtiene lo que quiere. De hecho, como decía antes, puede que ni siquiera sepa lo que quiere, ¿sí? La crisis tienden a terminar cuando el niño está agotado o cuando el exceso de información disminuye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el caso del berrinche, vamos a identificar la causa, vamos a hacer un análisis funcional de la actividad, qué es lo que está pasando, por qué ese chico está teniendo ese tipo de conductas y demás. Vamos a ignorar la conducta del berrinche, ¿sí?
vamos a reorientar hacia una conducta, hacia una conducta adecuada y vamos a reforzar el autocontrol y las conductas apropiadas, ¿sí? Para controlar una crisis, vamos a ayudar a la persona a encontrar un lugar tranquilo, seguro, donde reducir la intensidad de estímulos. Esto en el caso de que sea posible, muchas veces no es posible. Sí, también a veces lo que pasa es que no es posible trasladar a la persona por más que el lugar exista. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de deprivar de estímulos, ¿sí? En ese momento, entonces apagar las luces, quitar los sonidos. ¿Por qué deprivar de estímulos? Porque todo, por más que por más que no tenga esa persona una hipersensibilidad visual o una hipersensibilidad auditiva, colapsó, todos los sistemas están exacerbados. ¿Sí? Si él entra en una crisis por abrumación, vamos a tener que quitar todos los estímulos, ¿sí? Porque todos los sistemas se desregularon. Bueno, por supuesto, lo que dice es que vamos a pretender después conocer los desencadenantes, evaluar la seguridad de la persona, obviamente, ¿sí? Porque puede ser que una persona en una crisis se lastime mucho, ¿sí? Disminuir la intensidad de los estímulos y después siempre dar tiempo para la recuperación. Así como hablábamos en TDAH por una desregulación, en el caso de una crisis también, por supuesto, con más razón. Sí, Patri. Sí, yo quería hacer como una... Cuando a veces uno, no sé, por lo menos acá en nuestro país, a veces decir berrinche está pensado como algo, digamos, que el chico hace por capricho, ¿no? O sea, como que es un capricho del chico, como que es algo que, digamos, acá Vanessa lo está tomando como lo que nosotros, digamos, podríamos llamar conducta disruptiva. Esas conductas que no son las adecuadas al ambiente, al entorno, a la situación habitual. No es la forma adecuada de pedir algo o de comunicar algo. En chicos con esta dificultad, como el trastorno del espectro autista, muchas veces hay dificultades de comunicación, digamos, no adquirieron formas adecuadas de explicar o decir lo que necesitan, y sí se acostumbraron a que si se tiran al piso, que si gritan mucho, Es que la si forma en la que aprendieron es la forma en que a aprendieron a comunicar, que logran ¿no? lo que quieren, ¿sí? Que logran. Entonces, ambas cosas que dice Vanessa, tanto la conducta disruptiva o berrinche y la crisis, necesita un seguimiento para poder descubrir cuáles son, digamos, los desencadenantes de esta situación. Pero como ella bien explica, digamos, la diferencia es que en una, digamos, es más fácil, digamos, encontrar una alternativa, digamos, se puede enseñar una alternativa para, digamos, que pida adecuadamente, para que haga adecuadamente las cosas. La otra, digamos, aunque uno hace un seguimiento, digamos, cuando el chico está en esa situación, la intervención, digamos, es la protección, o sea, es, bueno, digamos, disminuyamos lo que lo está alterando, al revés de lo que haríamos en la otra situación, en la cual en realidad seguiríamos, digamos, buscando la forma de que pida adecuadamente. ¿Por qué? Porque ahí el chico tiene el control, entonces no es que está descontrolado, ¿sí? No es que puede, o sea, sino que como tiene control de la situación, uno lo que busca es que no logre seguir controlando, sino que el control sea externo, digamos, que se le dé una alternativa más adecuada para hacer. Pero en el caso digamos, de una situación de estrés tan alta como es una crisis de cosas, uno lo que busca es que la persona pueda bajar ese nivel de estrés, digamos. Entonces ahí, digamos, no vamos a exigirle nada porque la persona no puede responder de ninguna manera. O sea, ahí es a la protección a lo que tendemos, a la protección, al cuidado y también a que pueda de a poquito ir bajando ese nivel de estrés que está teniendo, ¿no? O sea, Organizar los sistemas. exactamente. Más allá, por eso Vané decía esto de, bueno, disminuimos todos los estímulos. Después, cuando sepamos cuál es el estímulo que es más aversivo, ya intentaremos que no llegue a ese nivel. O sea, buscaremos alternativas
para que no llegue a ese momento tan estresante, digamos, ¿no? Porque ya sabemos que tiene una dificultad, entonces tenemos que ayudarlo a que se proteja de esa situación, ¿sí? Pero son totalmente diferentes, digamos, una situación de la otra, digamos. Oh. Los déficits de procesamiento sensorial dentro del trastorno espectro autista y cuáles son los más comunes y demás, me parecía importante hacer esta salvedad de la diferencia entre crisis, ¿sí?, y conducta disruptiva, y también explicar cuáles podrían llegar a ser las diferencias entre lo que vimos en relación a otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Vamos a encontrarnos también, por supuesto, con perfiles de búsqueda de sensaciones. En la clase que viene vamos a ver también bastante lo que tiene que ver con apoyos, ¿sí? Por supuesto, cómo ayudar en estas situaciones, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar también con patrones de hipo o de hiperrespuestas, tal como vimos en lo que es la charla general de déficit de procesamiento sensorial, ¿sí? Todos los patrones de déficit de procesamiento sensorial, por ejemplo, dispraxia, manifestaciones posturales, ¿sí?, en lo que es motor, en lo que es modulación, los 4 tipos de perfiles, ¿sí?, con los que nos podemos llegar a encontrar, con el bajo registro sensorial, con la búsqueda sensorial, ¿sí?, con la hiperrespuesta o con el evitamiento sensorial, ¿sí? Con este tipo de perfiles nos podemos llegar a encontrar, pero como les decía antes, por lo general nos encontramos con esto más notorio, más exacerbado, es común que sea más intenso en lo que es autismo, ¿sí? Yo no lo traigo de vuelta porque ya vimos cuáles son esos 4 comportamientos posibles en lo que es la modulación sensorial, ¿sí?, y las manifestaciones motoras. Sí me parece importante hacer la salvedad de que nos encontramos habitualmente en autismo con mayor intensidad de estas cuestiones y con patrones mixtos, ¿sí?, que quizá en otros trastornos de neurodesarrollo esto no es tan común. Es decir, en algunos sistemas con umbrales muy bajos, en otros sistemas con umbrales muy altos, y dentro de un mismo sistema podemos encontrarnos, que ese es el patrón mixto sensorial puntualmente de un sistema, con hiperrespuestas o hiporrespuestas según el tipo de estímulo, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es auditivo, ¿sí?, donde algunas tonalidades se buscan activamente, mientras que otras generan muchísima aversión. Entonces no estamos hablando de un umbral que registre solamente decibeles y demás, sino que estamos hablando de patrones mixtos que tienen diferentes tipos de respuestas a diferentes tonalidades, ¿sí? En la parte táctil también vamos a encontrarnos con patrones mixtos en donde a determinados estímulos se los busque de manera activa, mientras que otros generen muchísimo rechazo, ¿sí? Y estos tipos de patrones mixtos ante cuestiones multisensoriales también son muy comunes en el autismo, ¿sí? Entonces no vamos a ver conducta por conducta, porque los cuadrantes ya los conocemos, no vamos a ver déficit por déficit en el caso del motor, porque ya los conocemos, sí saber que toda esta gama que vimos de déficit tanto de motor con base sensorial como de modulación pueden estar presentes en el autismo. Y vieron cuando vimos la incidencia. De hecho, están presentes de manera muy
alta, ¿sí? Bien, sí saber cuál es la particularidad, la mayor incidencia de la forma en la que más frecuentemente se presentan, ¿sí? Bueno, quería cerrar la clase con pensar, en realidad este es un video, pero dejamos la imagen solamente, porque bueno, vimos el principio de la clase y también esto de pensar cómo alguien puede ponerse en el lugar, ¿no? La idea de ponerse en el lugar del otro y de cómo nos sentiríamos si recibiésemos estímulos sensoriales incomprensibles y simultáneos todo el tiempo, ¿sí? Eh, como para poder entender un poquitito, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vemos las conductas como las vemos? Y la conclusión es que podemos ayudar a organizar el mundo, primero con comprensión. Por eso decimos, bueno, ¿qué vemos atrás de la conducta? ¿Qué vemos atrás de las manifestaciones? ¿Cómo podemos pensar qué es lo que le está pasando a esa persona? ¿Sí? Y por supuesto, a partir de la comprensión, con empatía y con respeto. Como conclusión y cierre de la clase de hoy, sí vamos a ver recursos en la clase siguiente. Así que, bueno, por mi parte, les quedan algunos links para ver las diferencias de las que estuvimos hablando. Y bueno, nos estamos viendo en la siguiente, en la próxima clase. No se te escucha, Patri, estás muteada. Muchas gracias, Vane. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Nos Adiós. vemos, chao, chao.